Y con el lenguaje inclusivo en el videojuego Marvel's Spider-Man 2, todos nosotros nos partimos de risa. Al menos contrato a mi investigadore de abejas favorite o apicultore, le doctore M. Young. Soy Mar Gonzalo Martínez y os pregunto, ¿estáis listos para balancearos entre los rescatados de Nueva York conmigo? Espero que sí, porque hoy vamos a hablar de Spider-Man 2. Pero no os preocupéis que no necesitáis un traje de superhéroe para este vídeo, no, y yo tampoco, a menos que lo deseéis, claro, que en ese caso me encantaría ver vuestras mejores poses de Spider-Man, de cualquier otra cosa, en los comentarios en mi Twitter o en el X, o ¿cómo se dice ahora? No sé, te juro que es que no lo sé, X, Erx, o como en español, X, ni idea. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en el mundo de los videojuegos? Resulta que en Marvel's Spider-Man 2 ha causado un gran revuelo. Y no es porque Spider-Man haya decidido cambiar su traje por un tutú, aunque eso sería bastante divertido. Pues no, se trata del lenguaje inclusivo. ¡Fua! Madre de Dios, va a ser difícil esto. Puede que algunos de vosotros estéis pensando, ¿lenguaje inclusivo? ¿Pero eso no es algo bueno? Y tendríais razón, por supuesto. Pero resulta que no a todos les gusta esa idea, entre los que me incluyo. Porque me niego a hablar de esa manera en mi idioma. Lo buscaría yo mismo, pero perdí la comunicación. El problema con la inclusión es que intentan imponerla en todas partes. A mí no me importa si alguien quiere hablar así, aunque me parezca un poco ridículo. Porque es como cuando éramos pequeños y jugábamos a decir todas las palabras con una sola vocal, o al revés, para hacerlo divertido. El tren viaja a Rusia. Viajar en Trotsky. Desde lo mejor sí. Seguido del Kotovsky. Se para el Trotsky. Que te juro que es que me suena a crío, me suena a niño pequeño, de verdad. Pero si miras la manera de hablar de los que nos gobiernan, pues entonces uno ya dice, vale, sí, 2 más 2 es igual a 4. Jamás va a poder ser 120. Y es que desde los estamentos políticos más altos, y no me refiero a ti, Irene, no, de verdad, o sea, no. O bueno, sí, a ti y a todos los que como tú vais persiguiendo con lanzas y antorchas para llevar a la hoguera al que no comulgue con vuestra política inclusive. También a los compañeros, las compañeras, los compañeros que están aquí siguiendo. Hemos llegado juntes hasta aquí, para que esos niños, niñas y niñes... Y es que quieren hacernos creer que usando este lenguaje se logra la igualdad. Es que es ridículo. ¿Por qué usar el masculino como género neutro opacaría a las mujeres? Mirad, yo cuando daba clases de español en Turquía, hace más años de los que llevan aquí esta tropa en política, mis alumnos me preguntaban por qué se usaba el masculino para referirse a hombres y mujeres y el femenino solo para mujeres. Y yo, ya de aquella, les respondía que las mujeres tenían la suerte de tener un plural exclusivamente para ellas, mientras que los hombres tenían que compartirlo sin saber si se refería solo a hombres o a hombres y mujeres. ¿Veis? Si se mira esto de una manera tranquila y saludable, es posible ver lo positivo en ello. Sin embargo, si lo que se busca es irritar a la gente, lo estáis haciendo pero que muy bien, porque hacer eso es muy sencillo. Ahora bien, para no desviarme del tema, que mira que estructuro los vídeos, pero es que acabo siempre yéndome por peteneras. Bueno, debo señalar que no hay solo una polémica, sino dos. Grandes streamers como el Rubius, Vegeta o Illo Juan han sido criticados por expresar su opinión y jugar el juego como les parezca. Por ejemplo, en una transmisión en vivo, el Rubius estaba jugando a este juego cuando de repente escuchó a un personaje, que es Danica Hart, utilizando el lenguaje inclusivo en uno de sus diálogos. ¿Y el Rubius qué hizo? Cogió y silenció los diálogos y continuó con su partida. Mejor os pongo el vídeo. Ha contratado a mi científica de abejas favorite, le apidólogue M. Young. Es la mayor experta en el desorden de colapso de colonias. Esta reacción provocó una fuerte crítica por parte de la comunidad de jugadores en Twitter. La situación se volvió caótica, hizo arder Troya de nuevo, enfrentarse Roma con Castilla, dividió a la comunidad entre quienes aman la tortilla con cebolla y quienes la prefieren sin. Dicen las malas lenguas que por su culpa Batman y Robin ya no se hablan. Una verdadera hecatombe. Y lo irónico de todo esto es que el Rubius simplemente usó la función que el mismo juego ofrece, la opción de silenciar a los personajes, si así lo
consideras necesario. Sí, está en el mismo juego. Vamos, que te dan la oportunidad de silenciarlo si quieres, y el Rubius usó su derecho de utilizarlo, pero lo mataron. ¡Pam, pam! Pero lo acribillaron una cosa mala. ¿Queréis ver unos ejemplos de este lenguaje? Pues preparaos. Primero quiero que conozcas a la doctora Young, una importante entomóloga. ¿Sabes qué es la entomología? Sí. La doctora Young realiza una investigación genial con abejas. ¿Listo para hablar con la doctora Young? Un gusto conocerle, Dr. Young. Harry me comentó que está trabajando con abejas. Sí, y es una situación urgente. Gracias, doctora Young. Una importante entomóloga. Hay que decir que algunos jugadores expresaron su descontento con el uso del lenguaje inclusivo en el juego, acusando a Sony de promover una agenda progresista y anunciando que no comprarán el juego. Personalmente, es probable que yo también opte por no adquirirlo, dado que aún no está disponible para PC y, según lo que dicen, no estará hasta finales del 2025. Dada mi edad avanzada, es posible que ni siquiera siga en este mundo para entonces. Y sin embargo, también hubo quienes defendieron el uso del lenguaje inclusivo en el juego, argumentando que es una traducción literal del inglés, ya que el personaje en cuestión utiliza los pronombres they, them, pero eso no cambia mi opinión. ¿Por qué debería escuchar they, them? Ella, dottore, ¿qué estamos aprendiendo italiano? Il dottore non è ancora arrivato. Curiosamente, los catalanes ya habíamos explorado esta idea antes, usando nosaltres, vosaltres. ¿Por qué no patentamos este lenguaje y nos hubiéramos ganado unos dinerillos? La pela es la pela, que soy catalán, ¿eh? Ah, no, el euro es el euro. ¿Cómo se dice ahora? No sé, me lo escribís ahí en los comentarios. Y la controversia no terminó ahí, ya que el Rubius en una transmisión posterior respondió a las críticas. He visto un montón de gente diciendo, ¿cómo puedes decir eso teniendo tanto público LGTB, no sé qué, no sé cuántos? La gente de Twitter se piensa que a todo el mundo que sea parte de LGTB le tiene que gustar lo mismo y pensar lo mismo que ellos. Es como, sé que a mucha gente de aquí que es LGTB no le gusta el lenguaje inclusivo. Es como etiquetar a las personas y ponerles como esa... No sé, me parece estúpido, tío, esa manera de pensar. No digo nada, tío. Es como yo, que cada uno haga lo que quiera con su vida, obviamente. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y como quiera, que para eso tenemos una vida y para eso hay que vivirla, ¿sabes? En cuanto a ello, Juan explicó: pero mi cara, que yo no sé qué cara puse, la verdad, la cara que ponía era porque la tía empieza a soltar una soplapo, porque en eso consiste, que diga científica, me suda la p***. En mi opinión, la mejor forma de normalizar algo es siguiendo con tu p*** vida. Si alguien me pide usar el género neutro, lo haré porque debemos respetar a los demás. No estoy completamente de acuerdo con Illo Juan. Puedo respetar y, por lo tanto, usar todes si alguien lo pide. Bueno, depende, porque si yo deseo que respeten mi idioma y mi forma de comunicación y prefiero no usar todes, ¿por qué yo soy considerado un intolerante o xenófobo? De verdad que yo no entiendo la doble vara de medir que utilizan algunas personas. Esta controversia ha generado un amplio debate sobre el uso del lenguaje inclusivo en los videojuegos y ha dividido a la comunidad de jugadores. Y a pesar de toda esta polémica, Marvel's Spider-Man 2 sigue siendo un juego muy esperado y, al parecer, pues bien recibido por la mayoría de los jugadores. Según parece, es espectacular. Algunos podrían incluso preguntarse si no deberíamos estar preocupados más de cómo derrotar al Duende Verde o salvar la ciudad, ya que esto es lo que hace que Spider-Man sea un héroe genial. Pero no. Al igual que aquellos que inventaron esta ideología no retroceden, yo tampoco lo haré. Me rehúso a utilizar un lenguaje inventado por unas pocas personas que quizá lo crearon porque no saben si una palabra es masculina o femenina y quieren mantenerse a salvo. Y es que ni siquiera lo usan correctamente. Atentos a esto. Primero, solo lo hablan cuando necesitan reivindicar alguna causa en particular. Luego, se olvidan de ello. España es no dejar nunca sola, solo o sole a nadie por su orientación sexual o su identidad de género. Igualdad significa garantizar las mismas oportunidades sabiendo que no todos, todas y todes partimos del mismo punto. Segundo, ni siquiera pueden utilizarlo adecuadamente. Cometen errores constantes en un lenguaje que ellos mismos se han inventado. Con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal. De los miembros y miembros de esta comisión. En la que puedan acceder todos los jóvenes y jóvenes. Ustedes, ayer, todos los miembros y miembros del grupo parlamentario... Son justamente los más débiles, las más débiles. A los mejores y a las mejores economistas de nuestro país. Por Dios, que Tolkien se inventó varios idiomas, entre ellos el Sindarin, también llamado élfico gris. ¡Mamma mía! ¡Un idioma entero! Y tiene más coherencia que esta gente cambiándole una letra al final de algunas palabras que ni siquiera pueden hacerlo bien. Tercero, los que lo usan, a nadie o a casi nadie, que tampoco he visto yo a todas las personas del mundo hablando así, se le ve con muchas luces. Soy Ariel, en el vídeo anterior quedaron pendientes de mi etiqueta.
las cuales diré a continuación. Soy una persona trans, no binaria. Más específicamente soy demigirl. Mi orientación sexual es polisexual. Mi orientación relacional es poliamorosa y demisexual. Las personas de mi género mayoritariamente se sienten sin género, pero con detalles de algún género y edad específica. En mi caso, soy demigirl. Mayoritariamente me siento a género, pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de 9 años. Orientación sexual, polisexual. Porque ahora visibilidad que hay de heteros, de gays, pero no se ha visto a alguien como yo y yo existo. Por eso son tan importantes estos temas. Y es que la mayoría de personas, o al menos la gran mayoría, no lo usan, lo que demuestra su falta de aceptación. Y no me meto con la manera de vestir que tengan generalmente los que hablan así, porque cada uno hace lo que le salga de las narices con su vida. ¿Que quieres sentirte perro? Te sientes perro. ¿Que te quieres sentir no binario? No binario. Que me parece bien. Dos espíritus, asmático, lo que tú quieras. Te puedes sentir como quieras. Pero no me fuerces a cambiar mi forma de hablar o comunicarme. Cuidado, Mark, que nadie te está obligando a hacerlo. ¿Estáis seguros? Porque la revista Hobby Consolas publicó: si te molesta el lenguaje inclusivo de Spider-Man 2, busca otra afición. Los videojuegos no son para ti. ¿Perdón? ¿Me estás diciendo a mí que llevo jugando a los videojuegos desde el Atari 2600, allá por 1983, 84? ¿Cuántos años tengo? Seguido de mi Amstrad CPC 464, mi Amiga 500, mi Amiga 1200, la Game Boy, la Atari Lynx, la infinidad de PCs que he tenido, la Xbox 360, la Xbox One, la PS4, que los videojuegos no son para mí. A esto es a lo que me refiero cuando digo que si no cedes en tus creencias, te consideran parte del problema. Respetemos la diversidad, porque se supone que yo también formo parte de esa diversidad, ¿no? Respetadme a mí y a mi derecho a expresar mi opinión. ¿Has visto, Pac-Man? Contigo estas cosas no pasaban. En última instancia, quiero recalcar que es lamentable que se esté discutiendo tanto sobre el tema del lenguaje inclusivo en lugar de destacar lo excelente que parece ser Marvel's Spider-Man 2 como juego. A pesar de que aún no he tenido la oportunidad de jugarlo, las críticas son abrumadoramente positivas, lo que demuestra que Insomniac no necesitaba crear esta polémica para que su juego sea exitoso. Y sin embargo, hay que hacer hincapié en que es válido cuestionar la hipocresía de la industria del entretenimiento. Si realmente estamos comprometidos con la inclusión y la diversidad, ¿por qué se eliminan elementos y contenido en mercados como el Medio Oriente o China? No solo se trata de banderas LGTBI y diálogos, sino también de misiones secundarias. Y esto plantea otra pregunta. ¿Se está justificando cambiar la obra original solo para complacer a ciertos mercados? ¿No se supone que una obra creativa debería ser contada de la manera en la que se pretendía originalmente? Y este problema no es exclusivo de los videojuegos, ya lo sabemos. También se presenta en la industria cinematográfica. La eliminación de contenido o cambios de las tramas para cumplir con las regulaciones de ciertos países a menudo plantea interrogantes sobre la integridad de la obra. Es una hipocresía que a veces parece prevalecer cuando se trata de maximizar las ganancias en mercados más conservadores. En resumen, creo que esta gente debería cuestionarse un poco más la coherencia de sus acciones y decisiones en la industria del entretenimiento. Al final del día deberíamos estar disfrutando de historias auténticas y experiencias de juego en lugar de centrarnos en debates lingüísticos y censura. Y a mí me van a decir: bueno, Mark, pero es que tú precisamente ahora estás haciendo eso. Estás hablando solamente de esto y no de lo bueno que pueda ser el juego. Y efectivamente, sí, pero ya he dado las razones. Principalmente porque hay una agenda política que se tiene que cumplir y hay que ir todos como borregos detrás de esa manera de pensar. Y tú y yo, los que nos rodean y muchos más y los que no vemos, sabemos perfectamente que hay mucha gente que no está de acuerdo con esta política woke que se les ha ido de las manos, pero no pueden decir nada por el que diga. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal que está por ahí, darle al like, al me gusta, al mi piace y envíame muchos comentarios que me encanta a mí responderlos todos, me gusten o no me gusten. Y como no os suscribáis, os enviaré al Pac-Man y a los hombres os morderá las... y a las mujeres otra cosa. Y a los no binarios, asexuales, eso no lo sé, de verdad que no lo sé. No os olvidéis de supervitaminarse y mineralizar el fe.